Bueno, ¿hasta qué punto la fragilidad del mercado interno es consecuencia de lo que pasó en los 80s? Es una buena pregunta. Yo creo que es en buena medida causa de lo que pasó en los 80s. En los 80s la economía mexicana pasó por un muy fuerte ajuste en muchas dimensiones, por la apertura comercial, pero también ocurrió una política de ingresos derivada de la tremenda inflación que se vivió en la economía mexicana en esos años. Entonces tuvo que darse un ajuste y la mayor parte del ajuste, como suele ocurrir, recayó en los salarios, como ocurrió en muchas partes de América Latina. En el caso de los salarios reales en México, por ejemplo, el ajuste fue como entre 30 y 40%. En el caso de los salarios mínimos, el ajuste fue casi el 75%. Y eso implicó entonces que los ingresos de los trabajadores mexicanos disminuyeron de manera muy importante en todos esos años. Esa disminución, insisto, fue resultado de una espiral de precios salarios en la que eventualmente terminaron perdiendo los salarios con esa pérdida de poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores. Eso aún existe, es decir, si uno ve los salarios en términos reales, los salarios mínimos en términos reales, el salario promedio en términos reales o el salario manufacturero en términos reales, puede uno darse cuenta que los que hoy tenemos en 2012 no son muy distintos a los que teníamos a fines de la década de los 80. Es decir, hubo un ajuste que nunca logró recuperarse. Se dio el ajuste, se contuvo la inflación en los pactos de solidaridad económica y los programas que se implementaron en los 80 terminaron recayendo fuertemente en los trabajadores, perdieron un gran poder adquisitivo, pero nunca hubo después de eso un proceso de recuperación de estos salarios. Entonces, buena medida de la caída en la capacidad de compra de los trabajadores mexicanos viene desde entonces, viene desde la crisis, viene desde este ajuste, el cual, insisto, recayó en buena medida en los trabajadores. Tuvo que ver, por cierto, entre otras cosas, con el esquema corporativo que había en ese momento en la economía mexicana. Este ajuste se dio en buena medida concertado también con organizaciones de trabajadores, la cúpula empresarial. Fue una especie de pacto en donde finalmente, como decía antes, terminaron perdiendo básicamente los trabajadores. La otra parte de la pérdida del mercado interno tiene que ver con el papel del Estado. Es decir, en los 80 parte del mismo ajuste macroeconómico que tuvo que ocurrir se manifestó de nueva cuenta en una reducción en la inversión pública. Y digo de nueva cuenta en el sentido de que es siempre uno de los factores más sencillos de ajustar. Es menos doloroso que recortar la plantilla de trabajadores o el gasto corriente, cosa que también ocurrió en los 80s, pero el ajuste en la inversión es sin duda lo más sencillo, aunque a la larga, como nosotros lo hemos podido observar, también ha tenido implicaciones muy importantes. Y es muy importante porque en los 80 se dio la contracción bastante drástica del gasto público, particularmente el gasto de capital o inversión pública, y nunca más hemos regresado a tener los niveles de inversión pública que tuvimos en los fines de los 70, principios de los 80. En esos momentos llegamos a tener 6-7% del PIB destinado a inversión pública. El promedio de los últimos años, con excepción quizás de los últimos 3 o 4 años, había sido de 2%. En los últimos 2 años, como resultado de la reforma fiscal en Pemex, sí subió un poco, pero hemos tenido durante estos 30 años, posiblemente los últimos 30 años, una inversión pública muy pequeña comparado con las necesidades del país, muy pequeña comparada con lo que solíamos invertir en los 70, 60. Y eso implica también que tenemos una infraestructura bastante antigua, bastante deteriorada y ausencia de mucha de esta infraestructura que es muy necesaria, mucha infraestructura moderna. No ha habido infraestructura en puertos, aeropuertos, carreteras, etc. Y eso entonces claramente contribuye al deterioro de la capacidad de compra y del mercado interno en el país. Entonces es cierto, me parece, que buena parte de la debilidad del mercado interno está asociada a la crisis de los 80. Desde ahí viene, no hemos logrado recuperarnos. Se pensó, por ejemplo, en el caso de la inversión pública, que la privatización vendría a sustituir por medio de la inversión privada la reducción de la inversión pública. Claramente no fue el caso. Claramente no fue el caso en ningún país de América Latina, como se ha documentado ya en algunos estudios. Y entonces México, al igual que otros países de América Latina, entonces han sufrido de esta débil mercado interno
derivado en buena medida de lo que pasó o de la forma en la que se implementó el ajuste en los 80, particularmente en términos de salarios y de inversión.